Desde la semana pasada que venimos siguiendo día a día la crisis política y social en Perú, que había comenzado con Pedro Castillo disolviendo el Congreso, su posterior detención, el juramento de Boluarte como presidenta y después la crisis social en las calles. Nos atiende Nano Guerra García, legislador del Partido Fuerza Popular del Perú. Al tiempo de agradecer el tiempo, lo estamos viendo y ya le planteo la pregunta al legislador. Parecería, mirando desde lejos, desde Paraguay, que la solución a la crisis podría ser un llamado anticipado a elecciones. No sé si estoy en lo cierto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a ustedes y bueno, a todo el pueblo paraguayo. Sí, efectivamente, la salida parece ser un adelanto de las elecciones, que significaría un recorte tanto del mandato presidencial como de nosotros los congresistas parlamentarios del Perú. Creemos que ese es un tema que hay que hacer debido a la profundidad de esta crisis, que hay que señalar claramente ha sido causada por este intento de golpe de Estado, de quebrar la Constitución, de disolver los poderes del expresidente Castillo. A ver, legislador, ¿y eso es factible? ¿Está dentro del marco legal que dice la Constitución peruana o reñiría con las normas adelantar, hacer un adelantamiento, o es factible hacerlo? Ya se hizo en una oportunidad cuando la renuncia del presidente Fujimori. Lo que se hace es cambiar un artículo constitucional en el que precisamente se dice que son 5 años de mandato tanto del Ejecutivo como del Congreso, y esto se recorta el mandato. Esto tiene que ser aprobado o en 2 legislaturas, con una mayoría de 87 votos, o en una legislatura y un referéndum. Estamos terminando una legislatura, podríamos abrir otra rápida el próximo año, en primeros días de enero, y sí sería factible calzar esto con un cronograma electoral. No parece tan factible que se pueda hacer al 28 de julio del próximo año. Nosotros siempre, el presidente asume un 28 de julio, porque hay que inscribir candidaturas, hay que abrir el calendario electoral, pero podría buscar calzarse para diciembre del próximo año, sobre todo, como repito, para salir de esta gran crisis en la que nos ha asumido el gobierno de Castillo, ¿no? ¿Y cuál sería esa fórmula entonces? Que la actual presidenta convoque a elecciones anticipadas. No sé si ayudaría que alguien que no sea ella asuma temporalmente durante todo ese proceso eleccionario hasta que exista en las urnas un nuevo presidente, una nueva presidenta peruana, o cómo sería el cronograma. La sucesión constitucional ya se dio. La presidenta Dina Boluarte en realidad debería ser la que llama a elecciones, pero no puede llamar mientras la Constitución no se cambie. Entonces ella ya lo ha pedido al Congreso de la República y nosotros mañana haremos una sesión en la que se va a definir y podría haber esta primera votación. Hay que escuchar a los organismos electorales, pero sería la misma vicepresidenta la que convocara estas elecciones, la que se mantendría en el poder y lo dejaría en todo caso o julio o en diciembre del próximo año al nuevo presidente electo. Quiero ser optimista, Nano, y a ver, que ocurra esto. Pero para ir cerrando un poco, ¿cómo le explicamos a la gente? Porque a mí me preguntan de repente, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto que ocurre en Perú, esta inestabilidad que ya lleva años? Hay presidentes que duran apenas meses. Hay el caso de Pedro que tardó un poco más, pero no termina de asentarse Perú en una estabilidad política, y eso evidentemente repercute en lo social, seguramente en lo económico. ¿Por qué? ¿Cómo le explicamos a la gente lo que ocurre en Perú? Bueno, yo creo que lo que ha venido ocurriendo en el Perú en los últimos años es producto de un desajuste entre primero el Ejecutivo y el Congreso. Creo que es un desajuste que inició y que buscó el expresidente Vizcarra. Sí hay que señalar que el presidente Kuczynski dejó el poder, él renunció, pero ahí se incorporaron cambios constitucionales
se impidió reelección, por ejemplo, de congresistas, quitándole, digamos, experiencia política al manejo del Congreso. Entonces hemos tenido congresos con congresistas inexpertos que postulan por primera vez porque se prohibió de manera absurda esta reelección. Entonces, sí es necesario hacer algunas reformas políticas a la Constitución. Ojalá también nos dé tiempo para ello. Por ejemplo, deberíamos tener 2 cámaras, deberíamos volver a la bicameralidad, porque las 2 cámaras siempre ayudan pues a desembalsar la presión que existe normalmente en una cámara política. Actualmente solamente tenemos una. A esto hay que juntarle el tema de la corrupción, que ha hecho pues que, por ejemplo, el presidente Kuczynski tenga que retirarse por sus vinculaciones con el tema de Odebrecht. Y a esto hay que añadirle, y hay que ser muy claros, hay que añadirle un componente desestabilizador, ideológico, que proviene de una izquierda radical, de una izquierda vinculada a lo que fue Sendero Luminoso, el Movadef, que está ahora detrás de los disturbios en nuestro país. Hay que señalarlo claramente. Y nosotros los peruanos no vamos a permitir que regresen estas épocas de violencia. Finalmente, ¿qué va a pasar de Pedro Castillo, Nano? A ver, el señor Pedro Castillo tiene sus derechos asegurados, tiene su defensa asegurada. Lo que ha hecho el Congreso es levantarle el fuero. Normalmente, en un proceso normal, él debió de ir al Congreso a defenderse, pero esto es un levantamiento de fuero cuando el legislador prevé pues que hay una acusación por un tema. Acá el presidente Castillo ha cometido un delito flagrante frente a los 30 y tantos millones de peruanos, ha cometido el delito de buscar disolver el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y fue detenido en flagrancia. Lo que le ha hecho el Congreso es levantarle la inmunidad, que como nuestra Constitución protege afora a los expresidentes, ministros, congresistas, y ahora será la justicia la que debe decidir la suerte de Castillo en el tema de rebelión y sedición, o de intento de rebelión y sedición, y luego en el tema de corrupción. Recordemos que él hace todo esto por evitar que el Congreso lo vaque por este tema. Ojalá más pronto que tarde se vuelva a la normalidad, a la institucionalidad. Gracias, Nano Guerra García, legislador del Perú.